Bien, lo que vamos a hacer en esta segunda parte es ver el mismo proceso de vectorización, pero ahora al programar la propagación hacia atrás para el cálculo del gradiente. Aquí no vamos a hacer entrenamiento de la red. Lo único que vamos a hacer ahorita es calcular el puro gradiente de la función de error. Entonces tenemos esos elementos extra, tenemos la función de error, vamos a calcularlo y vamos a calcular su gradiente. Comenzamos exactamente con la misma imagen que teníamos antes, misma nomenclatura. Y como veíamos en la exposición teórica del cálculo del gradiente, de hecho necesitamos realizar la propagación hacia adelante para poder calcular el gradiente. Entonces en la primera parte vamos a utilizar el mismo ejemplo de la función xand. Tenemos el caso interesante de que aunque si aplicamos redondeo, pues ya nos da las respuestas correctas. La función de error de hecho es distinta de 0. Recordemos que como los resultados no son ni 0 ni 1, entonces esa función de error siempre va a ser distinta de 0. Por lo mismo, si intentamos calcular su gradiente, esto va a ser completamente posible. Entonces, bueno, tenemos la misma red de hace rato. La programación, esta es la versión resumida de lo que veíamos en el video anterior. Y lo que quise enfatizar ahorita al imprimir los valores de activación es la forma que tienen nuestras matrices. Recordemos que cada uno de los renglones corresponde a un ejemplar de entrenamiento y que las columnas corresponden a las neuronas en la parte correspondiente. En A1, pues entonces estamos hablando de estas dos neuronas de activación. En A2 estamos hablando de la neurona de salida que tenemos de este lado. Entonces, ahora comenzamos por recordar cómo funciona nuestra función de error. Tenemos la entropía cruzada. Aquí tenemos la definición original y bueno, aquí no está vectorizada, es simple y sencillamente la suma de estos dos términos para todas las neuronas de salida y todos los ejemplares. En este caso recordemos que solamente tenemos una neurona de salida, entonces esta parte a lo mejor no va a ser muy notoria, pero igual quiero que lo que hagamos funcione para todos los casos. Entonces, en la parte de vectorización va a ocurrir algo sumamente interesante. Vamos a aprovechar algunas de las propiedades de la multiplicación de matriz para resumir un poco esta suma. Concretamente, la suma sobre el número de ejemplares. Y eso, bueno, lo voy a ilustrar ahorita con el pizarrón. Déjenme hacer un poco más grande esta ecuación para que sea más visible lo que estamos haciendo. Observemos, les decía, esta es la suma sobre las diferentes neuronas de salida. Esa no se puede evitar, pero esta otra es la que vamos a tratar de resumir ahorita. Entonces la idea es, vamos a colocar todas las salidas que deseábamos que ocurrieran en esta matriz Y, que va a tener una estructura parecida a la que teníamos con X, en el sentido de que todas las neuronas de salida van a estar sobre las columnas y todos los ejemplares van a estar sobre los renglones. Entonces aquí lo que les estoy poniendo la vamos a utilizar en su forma transpuesta. Entonces voy a anotar ahorita en el pizarrón cómo se ve esta matriz Y. Ok, entonces tenemos Y transpuesta. Vamos a tener hacia acá todos nuestros ejemplares de entrenamiento y sobre este lado las SL neuronas de salida. Ahora regresamos a nuestra ecuación y lo que tenemos justamente a su derecha dice es el logaritmo de la función de activación. Aquí lo vamos a cambiar por el logaritmo de toda la matriz que tiene todos los valores de activación. Recordemos número de neuronas en la capa L sobre las columnas, ejemplares hacia abajo. En este caso no tenemos transpuesta. Cuando aplicamos la función logaritmo se aplica componente a componente, entonces la forma que tiene esta matriz pues va a ser la misma forma que tenía la matriz ADL. Entonces voy a dibujar ahora ese término. Ok, entonces sería aquí el logaritmo de A capa L. Y lo que tenemos en esta ocasión es hacia abajo nuestros ejemplares y hacia la derecha, bueno, nuestras neuronas de salida. Entonces, observen, tenemos la misma, formas
equivalentes, aquí nada más que está en transpuesta, pero serían las mismas dimensiones porque estos son los resultados que deseábamos y estos son los que realmente obtuvimos y le sacamos el logaritmo. Entonces, al transponer esta, es perfectamente viable multiplicar estas dos matrices y ganamos este otro elemento. Cuando multipliquemos este renglón por todo este renglón, observen que lo que voy a tener es precisamente la suma sobre los m ejemplares. Entonces, lo que quería por lo que obtuve, más lo que quería por lo que obtuve, más lo que quería por lo que obtuve, y eso lo vamos a repetir para todas las neuronas de salida que teníamos, que son estos elementos de SL. Entonces, por esa forma que tienen ahorita las matrices y la forma en que se va a comportar la multiplicación, es que vamos a poder tranquilamente multiplicarlas aquí y obtener exactamente lo que nos estaba diciendo esta fórmula. Si invertimos estas sumas, metemos las sumas sobre las m's y sacamos las de las l's. Observen que lo que tenemos del lado derecho de la fórmula tiene exactamente la misma forma, nada más que lo que nos pide la entropía cruzada es que aquí tomemos la probabilidad complementaria. Entonces, por eso aquí tenemos 1 menos y y 1 menos a, pero es la misma forma. Entonces, para la versión vectorizada, lo que vamos a tener es la multiplicación de las matrices transponiendo el elemento de la izquierda, y eso nos va a resolver de una vez la suma sobre los números de ejemplares. Entonces, el siguiente paso que tenemos es traducir esto tal cual a Python. Y observen que para eso lo único que voy a hacer es agrego ahora sí mi vector y. Antes no lo había necesitado porque lo único que estaba haciendo era evaluar la red. Aquí sí ya tengo que definir cuáles eran los resultados que queríamos que salieran del XAN. Por comodidad vamos a tener esta variable m, igual que la tenemos en las fórmulas, y utilizando las propiedades de los arreglos de Python, bueno, el número de renglones es el elemento 0 del atributo shape de este arreglo de NumPy, y entonces la función de error nos queda tal cual. Bueno, veíamos que conservamos la división entre m, también tenemos que agregarle aquí el signo menos, y entonces bueno, división entre m, signo menos, ok, y luego viene a ser la suma de esta suma de NumPy. Lo que va a hacer es sumar precisamente sobre todas las SLs que nos quedan al final. Los errores serían básicamente de todas las neuronas de salida, y lo que tenemos en la parte de adentro va a ser el producto matricial de la transpuesta de y por el logaritmo aplicado componente a componente sobre la matriz de salida, que sería nuestra capa A2. Y luego sumamos ahora los complementarios, sería el producto matricial de 1 menos y. Esto, observen que me va a devolver una matriz, entonces por eso puedo pedir el atributo, bueno, el punto transpuesta. Y lo mismo de este lado, logaritmo aplicado componente a componente a 1 menos nuestros valores de salida, que serían A2. Entonces aquí lo que quiero, lo que obtuve, lo que quiero, lo que obtuve, sumamos nuestros dos elementos y ya con esto tenemos la función de error para todos los ejemplares que hayamos puesto en esta ejecución de esta capa. En el próximo video vamos a ver entonces cómo calcular el gradiente.